Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el dial digital de Subterfuge Radio y en el marco del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Un nuevo testimonio de experiencia profesional en el sector que, aun desde un plano discreto, ha formado parte del entramado del negocio de la música en las últimas décadas. Entusiasmo y altas dosis de profesionalidad en un mismo frasco hacen más que apetecible recibir hoy en los micrófonos de Simpatía por la Industria Musical a la palabra, a la historia del gran Óscar Escobar. Bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias. Nada. Ole los que saben. Nada, un placerazo recibirte. Son muchos años ya los que nos conocemos. Ya nos vemos menos, ¿no? Antes había más saraos, más historias donde nos encontrábamos todos. Ahora, bueno, los tiempos cambian, las formas incluso de celebrar, ¿no? Las cosas son distintas. Ayer en un acto me encontré con Domingo García, el que conoces bien, seguramente bueno, ahora trabaja con él. Sí. Me decía que venía de una fiesta de los 40 principales, que anunciaba a los nominados, no sé qué, y que decía cómo había cambiado todo, ¿no? Que distinto era todo, ya no solo la gente de la industria, sino el artista, ¿no? Ese artista antes que de repente llegaba ahí con todo el glamour, ahora estos con capucha, como que no se les reconozca, ¿no? Lo que ha cambiado todo, ¿no? Cualquier tiempo pasado nos parece mejor, ¿no? Sí, bueno, por lo menos distinto, ¿no? Desde luego, bueno, lo disfrutamos como lo disfrutamos. Bueno, vamos a hablar un poco de ti y, bueno, siempre que te acercas a tu biografía aparece destacado el nombre de Rafael Pastor. ¿Quién era Rafael Pastor? Muchas gracias, Carlos. Pues Rafael Pastor era mi tío y mi padrino. No tenía hijos, era el marido de la hermana de mi mamá y él siempre decía que yo no era su sobrino carnal, que era su sobrino político. Fantástico. Y trabajaba en el departamento artístico de Hispavox, de los primeros. De hecho, tengo todavía fotos en casa de la primera piedra que se puso en Hispavox, en la calle Torrelaguna, correcto. Y ha sido porque falleció en el 2002 mi mentor, mi guía, mi maestro y mi persona de confianza con la cual le aprendí todo eso. Y te surtía de discos y ibas de visita. ¿Recuerdas hacer visitas a ese edificio mítico de Torrelaguna? Desde siempre, desde que tengo uso de razón, recuerdo que mi tío me traía a casa. Yo vivía en un cuarto y mi tío en un primero, teníamos mucha cercanía. Y me traía las novedades en single de vinilo y en vinilos. Entonces, claro, me podría encontrar desde un disco de José Luis Perales hasta uno de Daniela Romo, hasta la parte que distribuía Hispavox en ese momento de EMI, que me podía encontrar con disco de AC/DC, con disco de Saxon, con disco de Bonnie Tyler. Y desde siempre mi pasión era abrir ese plástico. Y los escuchaba todos. O sea, que puedo tararearte ahora mismo una canción de José Luis Perales sin ningún problema, o el Dirty Ding Dong Chips de AC/DC también. Sin ¿Y qué recuerdas de alguien que se dedicaba en esa época a la industria? ¿Qué recuerdas de la relación que tenía con los artistas? Bueno, es que mi tío siempre ha sido muy generoso, tanto conmigo como los demás. Recuerdo que Pascual González, de Cantor de Hispalis, que en paz descanse también, que falleció el año pasado, decía que Rafael Pastor no sabía de música, pero sabía de gentes. Entonces era muy generoso conmigo porque me llevaba a todos los sitios. Me llevaba siempre con él, subía, me llamaba Microbio y me decía, Microbio, venga, vente. Y recuerdo que me iba al estudio de Torrelaguna. Yo tendría 10 años y trasteaba, estaba con los artistas. Recuerdo perfectamente a Jesús Gluck con su eterno Winston mordido en el estudio fumando compulsivamente junto con Ángel Barco, el ingeniero de sonido de aquel sonido Torrelaguna, ¿no? Y hasta que me quedaba dormido en los sillones de fuera, en la parte de fuera del estudio, y luego ya me recogía mi tío, venga, vámonos para casa. Bueno, una infancia y una adolescencia muy unida a la música y a la industria por este link. Incluso, bueno, llegabas incluso a salir, ¿no? Con tu tío a míticas salas, ¿no? Como Faralaes y todo eso. Sí, ¿no? sí. Inicialmente, pues, por ejemplo, me llevaba, pues si tenía que ir, recuerdo que íbamos a casa de Rafael. Alguna vez me crucé con Manuel Martos y lo recordábamos, que éramos dos niños y me acompañaba. Le acompañaba
sacas a Rafael o de repente venía un artista de promo y me iba con él. Y sobre todo lo que recuerdo fue la parte... Rafael Pastor hacía la parte de folclore. Hacía la parte de flamenco, que ahí es donde siempre he tenido un vínculo con el flamenco que luego ya iremos avanzando, pero me resulta muy especial esa parte que yo siempre he tenido con el flamenco, ¿no? Mi tío empezó la parte del yunque, de Enrique Morente, de los tiempos de Hispavox, Enrique Morente antes de Virgin, y luego la parte del boom que hubo de las sevillanas. Hubo, no sé si recordarás, un boom de sevillanas, en las cuales como estandarte fueron Cantore Dispalis, que hicieron un disco llamado Danza, que vendió 400.000 copias en España allá por los 80. Y dentro de toda esa dinámica había una mítica sala en Madrid, en la calle Lorenzo, se llamaba Sala Faralaes, donde actuaban todos los artistas de sevillanas, Amigo de Gines, Romero de la Puebla, Cantores, Requiebros, Salmarina. Y me escabullía, yo tendría 14, 15 años, y mi tío me metía un poco como por la puerta de atrás, porque no debería entrar por la edad que tenía, y ya me tomaba mis Fantas y mis refrescos en los camerinos mientras los artistas hacían sus menesteres. Bueno, pues absolutamente admirable, porque además es un catálogo, el de Hispavox, concretamente el de flamenco de esa época, que bueno, no deja de ser un legado histórico bestial, ¿no? Sí, Hispavox, que siempre fue una compañía que además tuvo mucha querencia ya no solamente por el folclore, digamos, enfocado al flamenco, sino incluso también al folclore, digamos, tradicional, ¿no? Esa colección mítica que se hace a principios de los 70, donde van por los pueblos grabando los cantes tradicionales y los instrumentos tradicionales, que bueno, me parece algo fascinante. De hecho, perdona Carlos, hay una caja maravillosa que se llama Magna Antología del Cante Flamenco. Qué maravilla. Que es una caja que editó Hispavox, yo creo que era los 90 o algo así, que es una auténtica joya y creo que para coleccionistas debe estar muy, muy valorada. Muy cotizada. Sí. Bueno, y aparte de esas influencias de Rafael Pastor, de Hispavox, de esa relación tan estrecha con la industria y con la música, ¿qué recuerdas del Óscar Escobar de esa época, cuando tú empiezas también a descubrir música por tu parte? Pues yo estudio BUP, termino COU y mi papá me ofrece que haga una carrera y ya tengo el veneno de la música dentro. Ya tengo el veneno dentro, me encanta y de hecho era mi ilusión. Mi ilusión era trabajar en esto y empiezo a trabajar en la parte más underground, la parte más abajo bueno, pues recuerdo perfectamente... Ya le dices a tu tío, quiero trabajar en la industria, quiero entrar en Hispavox, y te plantas en Hispavox. Yo creo que ni lo dije, ¿no? Yo creo que fue todo mucho más natural, correcto, Carlos, muchas gracias. Yo creo que fue todo mucho más natural, fue saliendo. Iba tanto a Hispavox y iba tanto con mi tío, que ya de alguna manera me había creado un pequeño vínculo, ¿no? De estar justo antes de hacer el servicio militar, cuando se hacía el servicio militar. Que ahora te contaré una anécdota de Jorge Maldonado maravillosa. Y empecé a ir. Empecé a ir por el departamento de promoción de Hispavox y había una persona de televisión, se llamaba Nico Díaz, fantástica, que tuvo también la paciencia y la generosidad de bueno, pues coger a un niño de 16, 17 años a su lado y empezárselo a llevar por las teles. Entonces yo lo acompañaba a Nico y ahí estaba para lo que, bueno, pues era vete a llevar el playback. ¿Tú te acuerdas de los playback que yo sabía de cinta abierta, ¿no? Esos enormes de cinta. Y entonces vete a llevar el playback a tal. Vete a traernos unos cafés. Vete a traernos unas Coca-Colas. Yo les iba acompañando con los artistas. Y ahí empezó de alguna manera mi veneno y lo que en un principio se convirtió en un hobby, pues al final terminó siendo mi profesión. Y de ahí eso con tu primer jefe, que es el que acabamos de nombrar, ¿no? Domingo García, que bueno, te hace coincidir con un montón de gente que luego han sido grandes de la industria y bueno, muchos de ellos invitados a este programa, ¿no? Como Jorge Baldonado, Chencho Ross, Roberto Carballo, ¿no? Sí, aquí sí tengo que reconocer, o sea, una de las personas que yo resaltaría con mayúsculas es Domingo García. Domingo García, porque de él aprendí... Yo empecé en Hispavox en el año 88, en 1988, y como tú muy bien dices, Carlos, ahí estaba Ángel Pecci,
llevando un poco toda la parte de dirección de promoción y marketing. Luego estaba Domingo García como jefe de promoción. Y como tú muy bien dices, había un equipazo. Había un equipazo, estaba Jorge Maldonado, estaba Chencho Ross, estaba Roberto Carballo, maravillosos. Y ahí empecé a aprender lo que es la pasión, lo que significa la pasión y lo que significa un equipo de trabajo. Eso es algo que, como tú muy bien decías inicialmente, que decías que a lo mejor se estaba perdiendo todo eso. Antes había auténtico equipo de trabajo que te cubría las espaldas. Yo recuerdo perfectamente, pues precisamente eso, ¿no? Que todos remaban en la misma dirección, todo el mundo levantaba la mano para ver lo que había que hacer, se exponían los primeros para hacerlo, y mi primer jefe fue Domingo García. Afortunadamente, que siempre se lo digo, maestro, porque para mí fue, pues como tú muy bien le conoces, Carlos, ya en el 88 tenía la misma pasión que continúa teniendo ahora, ¿no? Sí. Y eso no se aprende en ninguna escuela ni en ninguna universidad, ¿no? El ser apasionado con tu trabajo, el que no estés viendo el reloj pensando que has hecho tus 8 o 9 horas, tú lo sabes perfectamente, Carlos, no había reloj. No había un reloj y te levantabas por la mañana y no sabías cuándo ibas a llegar a casa y volvías con una sonrisa a casa. Fantástico. Me destacabas en estas líneas que te pedí de tu carrera una serie de anécdotas que me gustaría que me contases, ¿no? Como esta, ahora que están tan de moda Locomía, ¿no? Esa, que os quedasteis sin gasolina, ¿no? Por la carretera. Bueno, te señalé algunas anécdotas que son muy curiosas. Claro, hay que recordar que en los años 90 no había móviles, no había GPS. No había internet, no había nada. Internet, no había nada, ¿no? Solamente había muchas ganas, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo que Domingo García ya me suelta un poco la correa y me dice que me voy a ir de viaje con unos artistas que acababan de empezar, venían de la mano de José Luis Gil, que era su manager, aparte de otras muchas cosas más, y recuerdo que me dice Domingo García que me tenía que ir con ellos a Valencia. Yo nunca había cogido un avión. Y estos chicos, imagínate ya cómo iban, ¿no? Ya venían de Ibiza. Total, que me bajo a ver a mi tío, al primero, y le digo, tío, es que me voy mañana con Locomía y es que nunca he cogido un avión. Yo no sé cómo se factura, no tengo ni idea. Y me dice mi tío, mira, tú lo que tienes que hacer es siempre ponte detrás de ellos y donde vayan ellos, tú vas detrás. Te coges los billetes y vas detrás. Total, que llegamos a Barajas, yo con mis billetes de avión. Iban andando, llegaban al sitio de embarque para sacar la tarjeta de embarque y yo decía, vale, perfecto, pues aquí donde habrá que sacarlo, facturamos la tarjeta de embarque. Tenían un road manager, se llamaba Adair, maravilloso, fantástico. Llegamos a Valencia y alquilamos una furgoneta, una Ford Transit, de aquellas, sin aire acondicionado. Esto sería, íbamos a hacer un Super 1, ¿recuerdas los Super 1? Sí, de los 40 principales. Íbamos a hacer un Super 1 Gandía, con un coordinador maravilloso que se llama Rafa Martínez. No sé si te acuerdas tú de Rafa Martínez de Gandía, maravilloso. Y vamos a Gandía. Total, que cogemos la furgoneta en Valencia, y nos vamos hacia Gandía, y antes había autopista de peaje de Valencia a Gandía. Locomía, por toda la indumentaria que llevaban y todos los trajeados y todo el maquillaje que llevaban, salían ya vestidos del hotel. Vale. Esas botas que se le daban la vuelta de punta y todos esos trajes completamente medidos, que eran como armaduras. Te estoy hablando del mes de julio. Importante detalle. Importante detalle. Total, que salimos al hotel, cogemos la furgoneta y justo a la mitad del camino la furgoneta se para. Se queda sin gasolina. Tenía roto el testigo y se queda sin gasolina. Total, que nos paramos en el arcén. Insisto, no había móviles, no había GPS, no había nada, era levantar la mano para esperar que viniera un coche a ayudarte, para llevarte a la localización, para llamar por teléfono a la grúa y para que la grúa viniera. No, me bajo yo. Claro, yo tenía ahí 17 años, 18 años. Yo todavía no había hecho la mili. Y entonces, claro, me bajo yo y se baja Dair. Empezamos a intentar parar. Nadie nos para. Cuando pasan 10 minutos, estos cuatro chicos de Locomía tenían un calor en la Ford Transit que no podían estar. Total, que
Carlos, el moreno. Carlos de Locomía era un moreno guapísimo, guapísimo, que volvía locas a todas las chicas. Y entonces ya se baja y dice, uy, yo ya no puedo más estar aquí en la furgoneta, yo ya me bajo. Total, que en el peaje en el Arcén se bajan los 4 de Locomía y empiezan a parar una fila de vehículos que iban, claro, yo entiendo que irían al Super 1, exactamente, y se empiezan a parar coches al Arcén, empiezan a salir todas las chicas completamente locas, con esas cámaras antiguas Polaroid, ¿no? Para hacerse fotos, tal. Estos 4 chicos se empiezan a poner nerviosos con el tumulto de tanta gente que le estaba haciendo autógrafos, total, que se lió, imagínate en el peaje, la mundial, llegó la Guardia Civil. Y no solamente no nos ayudó, sino que lo que hicieron fue ponernos 2 multas. Una por todo lo que sucedió y otra porque en aquellos tiempos estaba prohibido en las autopistas de peaje quedarse sin gasolina. Era obligatorio cuando tú cogías un peaje, creo que era una ley. Tenías que llevar, el vehículo tenía que llevar gasolina. Entonces fue una de las primeras experiencias que yo siempre lo digo, ¿no? Aprendí como un poco a la fuerza, ¿no? Aprendí de la experiencia y de las cosas que me fueron sucediendo. Sí, situaciones delicadas también, como viste todo el momento de Marta Sánchez con el Olé, ¿no? Cuando la se hizo tan famosa, ¿no? Que tenían las guerras con paparazzis y con historias, ¿no? Esa también, claro, Marta, imagínate, eso fue la época, no sé si recordarás, que fue en España una revolución. Marta Sánchez salió desnuda en la revista Interview, con un póster central gigantesco, y en España fue como se paralizó, ¿no? Justamente ahí estaba sacando Olé Olé el disco Soldado del Amor, y estaba completamente rodeada. Yo era, insisto, muy joven, ¿no? Entonces, recuerdo las promociones y recuerdo rodeada de paparazzis, ¿no? Nos fuimos a comer en un restaurante en Valencia y pues habría 6, 7 paparazzis, ¿no? Luego vamos a hacer, recuerdo la entrevista con Enrique Ginés, en el 97.7, con Javier Raga también coordinando lo maravilloso. Y me dice Marta que no sale del restaurante hasta que no se vayan los paparazzis. Y yo salgo con mis 18 años recién cumplidos. Y salgo, a disolver. Claro, a disolver. Y perdonad, que es que dice Marta que no va a salir. Y me dicen los paparazzis, pues dile a Marta que nosotros no nos vamos a mover de aquí. Entonces esa parte de tensión de Marta, que dicen que no van a salir, que no se van a ir. Pues yo no voy a salir. Esa parte hasta que consigues lidiar, ¿no? Hasta que consigues hablar con el dueño del restaurante para ver si hay una puerta de atrás, consigues salir por la puerta de atrás. Con todo, pues es un poco lo que te digo, Carlos, ¿no? Vas aprendiendo de... Claro. Esto no está en los libros, ¿no? Claro. Esto te va sucediendo en la carretera y en el día a día, y ahí es donde vas cogiendo, bueno, pues ese callo, ¿no? Que luego te sirve para tu vida y para tu futuro. Totalmente. Bueno, y en año 93 empiezas la transhumancia profesional tan característica de nuestro negocio. Te vas a Polygram, te ficha el José Luis Rodríguez, el Ciervo, ¿no? Otro de los grandes referentes, ¿no? De la industria de este país, y ya vas a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ya no solamente hacer programación más concreta, sino que ya incluso entras en temas de marketing, ¿no? Sí, me cuesta mucho salir de Hispavox, lo reconozco. Yo entré sin cobrar. Claro, yo estuve, fíjate ahora, con todo mi respeto, para cualquier chaval que está empezando ahora le dices que va a estar 1 año y medio sin cobrar y te diría, ¿cómo? Pero voy a estar sin cobrar, ¿no? Yo estuve 1 año y medio sin cobrar y encantado de la vida. En Hispavox estuve casi 4 años. Me costó mucho salir, insisto, porque el equipo de trabajo era brutal. Era letal el equipo de trabajo de Hispavox. Y me costó mucho salir. Pero en toda esta parte de emisoras y de seguimiento y de promos, conocí a José Luis Rodríguez, apodado el Ciervo por todos, que creo que a él no le ofende, sino todo lo contrario. Y después de varios lances me lanza el guante para irme a trabajar a Polydor. Y José Luis es otro de mis referentes, ya no solamente de profesionales, sino personales. Públicamente ya lo he dicho muchas veces y ahora que me das esta oportunidad también lo vuelvo a decir, que José Luis para mí ha sido probablemente mi referente, porque sabía mucho de la industria, pero al igual que Jorge Maldonado sabía mucho de calle también, ¿no? Entonces empezamos a compartir momentos profesionales y muchos momentos personales.
Mucho ambigú, mucho Área 5. Mucho ambigú, mucho Área 5. Recuerdo, que recordarás tú también, Carlos, creo que alguna vez lo has nombrado aquí, los famosos martes, ¿no? Y antes de los martes venían los lunes, ¿no? Te recuerdo perfectamente. Los martes Carlos, de los 40 los martes de la reunión de los 40, que además te recuerdo perfectamente, Carlos, aparecer tú con esas rastas, ¿verdad? Que tenías maravillosas, acompañado de la maravilla de Gemma. De Gemma Subterfuge, ¿no? Como era su apellido. Que por cierto, Gemma Subterfuge fue compañera mía de yoga. Era muy graciosa. Y hacíamos yoga en casa de Sandro D'Agnelli. Sí. Y siempre recuerdo la anécdota porque yo cuando terminaba la última parte, que era la parte de la relajación, me quedaba dormido. Y Gemma siempre decía, pero ¿cómo puede ser que te quedes dormido? Pero dormido, ¿no? Bueno, total, que esos famosos martes de los 40... Antes estaban precedidos por los lunes, ¿no? Como muy bien sabes, ¿no? Venían todos los coordinadores de provincias y un poco de alguna manera, pues ya entre semana, con aquellos faxes, que enviabas el fax con lo que ibas a presentar el martes siguiente. Como muchas veces ha dicho aquí algún personaje, era muy importante, ¿no? Que saliera el disco rojo. Sí, hombre. Dependía fundamentalmente de que... Era importante, era fuente de tensiones constantes y bueno, y al final eso me marcaba el futuro, ¿no? De un disco, ¿no? De una canción, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, dentro de nuestro trabajo también estaba ese, ¿no? El que cuando venía Nacho Relero o Luis Caballero o Sandro D'Agnelli de Zaragoza, antes de que luego ya estuviera en Madrid, pues de alguna manera tenías que quedar a cenar con él, ¿no? Y después de cenar, pues obviamente éramos jóvenes y atrevidos. Y como muchas veces, alguna vez te decía Domingo, que lo escuché en tu podcast, ¿no? Yo recuerdo que llegamos a casa a las 5 de la mañana y a las 7:30 ya estamos de pie para ir, ¿no? Entonces, como también decía Luismi en su momento, Luismi Fernández, en el Área 5, el famoso Área 5 de la Plaza de Ramales, yo recuerdo ir sin quedar con nadie. Íbamos sin quedar con nadie y allí te encontrabas a Víctor Rodríguez, te encontrabas a Luis Francisco, te encontrabas a Luismi y de ahí, de alguna manera, ibas con los coordinadores, pasabas una noche fantástica y maravillosa, junto con el otro espacio, como tú decías, el ambigú, el famoso ambigú, ¿no? De Diego Manrique y de Ronaldos, ¿no? Creo que también tenían algo que ver los Ronaldos ahí, ¿no? Y era muy especial, ¿no? Era muy especial. Y luego la tensión de los martes, claro. Los martes con sueño, íbamos con la legaña, ¿no? Aparecía, como tú muy bien recordarás, era como un mercadillo donde todos las personas de promoción de las discográficas terminaban en ese hall, ¿te acuerdas? Cuando llegabas, pasaba la seguridad y ahí terminaba de dar los vinilos, dar los singles, la gorra de promoción, tal y cual, y apañabas. Y insisto, especial mención a tu look, que siempre me fascinaba cuando aparecías los martes a las 9:30 de la mañana con esas rastas maravillosas y uno más, si no el que más. Bueno, trabajas con artistas, ¿no? Nacionales como La Frontera, Ismael Serrano, Modestia Aparte, y internacionales, Bryan Adams, Björk, bueno, coincide también el año 92, ¿no? Los conciertos de La Cartuja, o sea que es también ya un máster en negocio en más amplio sentido de la palabra, ¿no? Era muy especial, yo lo recuerdo con mucho cariño porque hacíamos viajes de promoción donde decías, venga, pues hacemos Levante, promoción por Levante. Y hacías Valencia, Alicante, Castellón y Murcia. Te lo hacías en una semana. Y lo único que llevabas eran 3 fotocopias de un plan de trabajo. Vuelvo a insistir, perdón por la nostalgia, pero no había móviles y no había GPS. Entonces te cogías a un artista, y te cogías a Javier Andreu de La Frontera o te cogías a Ismael Serrano, te subías en un coche y pasabas 4 días intentando hacer las mayores entrevistas posibles, tanto de radio, prensa, tele, locales, y luego pues pasando muchos ratos y muchos momentos juntos. En la parte de Polygram, especial mención que me marcó muchísimo fue trabajar con Antonio Vega. Recuerdo, por un lado, era una parte emocional y por otro lado, era una parte muy triste, ¿no? Porque veías un poco la situación de cómo Antonio se iba destruyendo, ¿no? Y era una pena. Yo recuerdo, yo trabajé 2 discos con Antonio en Polygram, Océano de Sol
y Anatomía de una ola. Fueron esos dos discos con Antonio. Y por un lado me fascinaba, porque yo era muy fan de Nacha Pop. Yo el disco 80-88 lo reventé. Ese disco en directo lo reventé, aparte de que tuve la oportunidad de verlo en Jácara, que fue donde se grabó, ¿no? Y Antonio para mí era mi ídolo, le tenía en un pedestal, ¿no? Recuerdo ir a buscarle a Las Rozas, cuando vivía todavía en Las Rozas con sus gatos. Ya no estaba con Teresa y tampoco estaba todavía con Marga. Tardaba 40 minutos en que Antonio me abriera. Antonio, voy. Abría y era una persona maravillosa. Sí. Me encantaba, siempre me hablaba de astrología. Me acuerdo, tenía un Ford Fiesta blanco con un equipo de música justito, y siempre Antonio me decía, mira, aquí le tienes que poner unos Twitter y aquí, tal. Digo, ¿qué es un Twitter, Antonio? Twitter es esto, agudos, tal. Metes un subwoofer, tal. Y era una persona fantástica. Hasta que, bueno, pues lamentablemente, antes de empezar las promos, pues pasábamos por las Barranquillas. No podía adquirir gran cantidad, porque si no lo consumía, con lo cual íbamos 2 veces al día. Y desde que salíamos de las Barranquillas, que yo siempre le decía a Antonio, digo, Antonio, por favor, no me tardes. Te lo pido, por favor, no me tardes, ¿no? Me quedaba en una calle... Ya la entrada de las Barranquillas era muy dura, porque veías un poco los pobrecitos cómo salían, que eran como zombies. Y yo siempre se lo decía a Antonio, por favor, no me tardes, porque me quedaba yo en el coche. Y Antonio entraba y luego salía, ¿no? Y a partir de ahí era una persona diferente, lamentablemente. Era una persona diferente. Bueno, pues ha sido, la verdad es que, bueno, todos conocemos la importancia de Antonio Vega en la historia de la música española, pero la verdad es que luego ha sido me habla muchísimo de los invitados aquí, porque todos se coincidieron en algún momento y al final, bueno, todos coinciden evidentemente en lo mismo, ¿no? En el talento que tenía bestial y en ese afán autodestructivo que le caracteriza. Absolutamente. ¿No? Bueno, y en el 97 a José Luis Rodríguez, el Ciervo, le ofrecen irse de director general en Hispavox, es decir, de volver a Torrelaguna. Exacto. Y bueno, y se lleva a todo el equipo. Mi pregunta es, ¿cómo se lo toma una empresa como Polydor que un tío se vaya y no solamente se vaya, sino que se lleva ese equipo? ¿Cómo se plantea esa huida colectiva? Pues fue complicado porque ahí estaba, creo recordar, estaba Adrián Bogel, nos estaba dirigiendo como dirección general. Creo recordar que primero estuvo Margarita Seckel, que era una ejecutiva alemana fantástica. Tenía ese punto así un poco de locura también. Gritaba, y los cojones, uno a mí me va a tocar los cojones, así con ese acento alemán, ¿no? Y estaba Paco Trinidad en artístico. Paco Trinidad estaba en esa pequeña parte que estuvo en el departamento artístico. Nosotros estábamos en Suero de Quiñones, en la segunda planta, y en la cuarta estaba Mercury. Fantástico, Simón, no sé, que siempre me acuerdo de él el día de Nochevieja. Y siempre le pongo un post de recuerdo porque le recuerdo mucho, era un señor. Y él estaba en la parte de Mercury. Y nosotros estábamos en la parte de Polydor. Entonces, como tú muy bien dices, a José recibe una oferta para dirigir toda la parte, absolutamente dirigir todo el departamento de Hispavox. Creo que lo decía aquí Diego Tolar, ¿no? Hispavox estaba en un momento en el cual, bueno, estaba un poco cambiando de identidad y yo creo que necesitaba aire nuevo. Le hacen una oferta, como dirían, que no pudo rechazar a José, y se lleva gran parte del equipo. Yo, por supuesto, no lo dudo personalmente. Me voy con él a ciegas. También, por supuesto, Jorge Maldonado, maravilloso, que siempre digo lo mismo. Jorge, le adoro, le quiero, le admiro, ¿no? Porque no solamente Jorge sabía también un poco como te he dicho antes, no sabía de industria, que también tenía muy buena mano, pero sabía de gente, ¿no? Era muy listo, pescador, ¿no? Sí, total. Como caza la perrita, y esas cosas que siempre dice Jorge, ¿no? Maravilloso. Y nos vamos todos a Hispavox. Ya en Hispavox estaba en la Ciudad de la Imagen. Ya estábamos en el edificio ese al lado de Kinépolis. Ya con Miguel Ángel Gómez arriba. Correcto. Ya llegamos en la etapa...
a José le ficha a Miguel Ángel Gómez y desembarcamos allí con todas las ganas y con toda la ilusión y con toda la pasión. Sí, sí. Y bueno, y época de éxitos, ¿no? Camela, Clara Montes Obeca, ¿no? En su momentazo, ¿no? O sea, que encima coincide con un momento a nivel AR también importante, ¿no? Sí, ahí destacar, se lo he dicho también a él personalmente, pero destacar la labor de Diego Torán, que ahí estaba tocado por la varita mágica, muy cerca de Carlos Jean. De hecho, claro, todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando de repente el disco de Camela lo produce Carlos Jean, ¿no? Y creo que ese fue el salto cualitativo de Camela, ¿no? Del sonido Camela que tenía inicialmente, que le iba muy bien. Quiero decir, el sonido de Camela, los millones de casetes que vendió en carretera, pero Diego creo que fue esa la idea suya, ¿no? El que Carlos Jean metiera ahí la mano. Hicimos un disco de Camela con vídeos de J. Bayona. A tutiplén, vamos. Con vídeos de J. Bayona, y ahí fue un pelotazo. Me acuerdo, todavía no recuerdo que me llamaban Latiguillo, porque me movía mucho. Siempre me decían, Latiguillo, estate ya quieto, Latiguillo. Todavía cuando lo vemos me dice, Latiguillo, estate quieto. Y luego también Diego, como tú muy bien dices, Obeca, ¿no? Sí. Obeca tuvo esa parte. Venía de historias de amor, de haber tenido mucho éxito, pero sacamos un disco que se llamaba Antropop. También producido por Carlos También Jean. producido por Carlos Jean, que fue un y que bueno, y que coincidía más con todo el boom del CD, o sea, el momentazo, bueno, ya está llegando en el horizonte la reconversión, pero bueno, ese es el momentazo donde por un lado se venden muchísimos CDs, se vuelve a revender lo que ya se había vendido en vinilo, es decir, que todas las compañías grandes facturan un dineral. Exactamente, Carlos. Yo creo que ese es el momento de gloria, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? De cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Es que es como tú muy bien dices, Carlos, de repente aparece un formato que es un plastiquito, que lo puedes tirar al suelo, que lo puedes dar con una bayeta y con un fairy, lo puedes lavar y vuelve a sonar, ¿no? Se llama CD. Entonces, como tú muy bien dices, Carlos, hay un momento, tú también entiendo que por supuesto lo vivirías, ¿no? En el cual es una locura. O sea, las ventas de discos eran 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 CDs, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Yo tenía un disco de AC/DC y de repente me lo compraba en CD, ¿no? Y eso me acuerdo perfectamente en las reuniones de marketing con el merchandising. Me acuerdo a José Luis decía, Bryan Adams, cazadora de cuero. Sacamos el listado, venga. Rever, Fernandisco, Avellán, Joaquín Luqui, tal, no sé qué, Radio España, Raúl Marchán, Gregorio Ramón, venga, un vinilo, vamos. Roberto Zorindi. Y a lo mejor salían 84 cazadoras de cuero. ¿Sabes? Que decía, Dios mío de mi vida. ¿Sabes? Venga. Sí. Muy importante reseñar ahora, que no lo hemos dejado antes, sino con tu permiso, lo de los domingos del Gran Musical. Sí. Yo recuerdo con mucho cariño esos domingos en el Gran Musical por la mañana, que íbamos todos los promotores. Estaba Avellán y estaba Luqui. Luqui, ¿qué te voy a contar? ¿Te acuerdas de Luqui? Totalmente. Esa mesa, ¿te acuerdas de la mesa de Luqui llena de que eran montañas sobres, y montañas de sobres, ¿no? Y la leyenda que tenía una casa llena de sobres también. Es cierto, ya. Es cierto, tenía en la calle de la Unión, tenía una habitación llena de sobres y de periódicos. De periódicos, ¿eh? Pero una habitación entera, ¿no? Entonces, yo igual tenía 17 años, ¿cómo íbamos los domingos? Por eso es lo que te hablaba de la pasión, ¿no? Lo de que no había horarios. Yo recuerdo los domingos ir a Gran Vía 32, a la Gran Musical, se llama Gran Musical el programa, estaba Avellán y estaba Luqui, y te ibas con tu single debajo del brazo, la novedad de MC Hammer, la novedad de Beach Boys, la novedad de tal, Roxette, tal. Y entonces te ponías ahí, yo era muy joven, siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces ahí estaban promotores que ya tenían muchos años y mucha experiencia, ¿no? Yo llevaba con mi inocencia y me ponía al lado. Siempre me quedaba ahí un poco como detrás, ahí, un poco con vergüenza. Y entonces me decía Domingo García, te tiene que poner Roxette y Beach Boys, Roxette, porque ha salido una película que es Pretty Woman, que está arrasando en América, entonces tiene que ponértelo. Era de Oceado ese programa. Y yo veía que empezaban a poner discos y a mí no me lo ponía. Entonces yo llegaba y decía, José Avellán, mira, que es que me ha dicho Domingo que me puedes poner a Roxette, que es una banda sonora. Bueno, venga, ahora
luego te lo pongo. Y recuerdo perfectamente cuando llegaba coger el teléfono fijo de las oficinas, Sí, sí. pues no había móvil, Sí. claro, y llamaba a Domingo a su casa y me decía, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué te ha puesto? Digo, mira, Domingo, que me acaba de poner Roxette ahora mismo. Venga, muy bien, venga, ahora que te ponga los Beach Boys. Tal. muy especial, sí. Bueno, damos otro salto en el tiempo y nos vamos al año 2000, donde te vas a Universal, otro nuevo salto, ya como director de promoción, ¿no? Ahí me cuesta mucho. Ahí recuerdo que romper ese vínculo me cuesta muchísimo, me cuesta mucho. Y muchas veces lo he hablado con José Luis, ¿no? Con el Ciervo, pasados los años, ¿no? Teníamos tanta relación, recuerdo perfectamente, había un disco de Brian Adams que se llama So Far So Good, que llevaba una rueda de un Land Rover y llegamos a un acuerdo. Había un tipo maravilloso, se llama Jesús Martínez Soria, que trabajaba en la casa Land Rover. Tanto fue la pasión que nos compramos 4 Range Rover. José se compró un Range Rover morado, con él nos hicimos Marruecos, Mauritania y Senegal, probablemente el viaje más apasionante de mi vida, junto con Australia. Y yo me compré uno, Jorge Maldonado se compró otro, y Elena Gorostiza, que estaba en la parte internacional, se compró otro. Y teníamos 4 Range Rover de la época, imagínate, capitales generales, y nos íbamos de rutas por toda España. Todo esto te lo cuento porque no solamente teníamos una parte profesional, sino una parte personal, Sí, hombre, con un vínculo muy importante. Luego Muy importante. Y me costó mucho soltar ese embrión, ¿no? Por aquella época me llama José Luis de la Peña, que estaba dirigiendo. Ya había sido la fusión de MCA con Polygram, la famosa fusión, donde el pez pequeño se come al grande, por lo menos en España, ¿no? Sí. Polygram era el monstruo y MCA en aquel momento, aunque tenían un excelente equipo de profesionales capitaneado con todos mis respetos, con Alicia Arauzo, maravillosa, súper profesional, experta. Ellos en ese momento habían tenido el boom de Rosana. Habían hecho aquel exitazo del No quiero estar sin ti y habían vendido 1,000,000 y pico de copias, ¿no? En toda la parte de Europa siempre se quedaba como un Polygram como cabeza de visible y el equipo de MCA como segundo, menos en España. En España, MCA y el equipo de MCA, patroneado por Carlos Ituiño, empiezan a dirigir toda esa fusión. Y ahí estaba José Luis de la Peña. Y José Luis de la Peña me llama. Ahí comienza una parte, claro, que yo creo que tú has comentado algunas veces, que ya empieza un poco el mercado, ya empieza a hacer daño, ¿no? Empieza Operación Triunfo, con toda esa parte que tuvo un monopolio, yo creo que durante un año, ¿no? Yo creo que solamente se vendían discos de Operación Triunfo, como muy bien... maquillando esas ventas que iban en descenso. Exacto. Y vendiendo muchos discos a niños que tampoco estabas fidelizando ahí un cliente, está claro. Exacto. Y luego ya empezaron a salir los afroamericanos de color en la salida de las bocas de metro, en las plazas principales. Y como no recuerdo muy bien quién te decía aquí en una de tus maravillosas entrevistas, creo que era Nacho, parecía que la música era gratis, ¿no? Esa parte que empiezan a salir los manteros a la calle y que la gente, creo que sí que era Nacho, decía que claro, ¿cómo voy a pagar yo 18 euros por un disco cuando... Este me lo vende por €1, vamos. Exactamente. Sí. Entonces, ya tuve esa época. Llegué a esa época... Pero a la vez con presión por parte de las compañías, porque claro, luego internamente os exigía lo mismo que cuando las cosas iban de otra manera, ¿no? O sea... En mi caso, que llego a dirigir el departamento de promoción, precisamente eso, ¿no? Yo recuerdo a José Luis de la Peña empezar a recortar gastos por todos los lados, ¿no? Empezar ya... Esas comidas, ¿te acuerdas, no? Maravillosas, sí. Empezar a recortar, incluso ya los discos de promoción, ¿no? Lo cual ya me provoca un pequeño enfrentamiento con él porque, claro, me deja sin herramientas. No me quite discos de promoción, ¿sabes? Quítame, bueno, si no como con Lucky en la barraca, pues no como con Lucky en la barraca, ¿no?
y si no, agasajo a otro programador, pero no me quite disco de promo, ¿no? Claro. Te quiero dar este dato para que veas un poco hasta dónde, por lo menos en Universal, llegó esa parte de rotura, ¿no? Ajá. Cosa que luego no entendía muy bien, porque cuando íbamos a los Ondas en Barcelona, que eso fue algo que también debatí con José Luis, a él le daban un Ondas a Rosana y un Ondas a Enrique Iglesias. Nos gastábamos una fortuna en traer a Enrique Iglesias desde Miami y a todo su séquito. Eran 13, 14 personas viajando de Miami. Y después, cuando terminaba, nos íbamos a cenar ahí al puerto, al Borne, y nos podíamos gastar 800.000 pesetas de la de antes en una cena entre artistas, ¿no? Y yo decía, pero vamos a ver, estás quitando discos de promoción y ahora estamos pelando gambas y tomando botellas de vino. No entiendo muy bien por dónde se va el precio, ¿no? Y eso un poco es lo que me provoca replantearme lo que hablaremos ahora. Y eso que te replanteas tanta la vida que en el 2002, y en plena crisis discográfica, decides irte a Australia. Sí. Buenísimo. Ahí otra vez mi tío vuelve otra vez a entrar en escena, ¿no? Mi tío fallece en el 2002. Junto de fallecer, yo tenía un inglés, bueno, no sigo teniendo el mejor inglés, también te tengo que reconocer, pero tenía un inglés de BUP, Carlos, y recuerdo una conversación con mi tío, tenía un cáncer, le tenían que amputar un hombro y me dijo que él no quería pasar por esa operación. Le dio un infarto en su casa, se tenía que tomar la famosita pastillita y no se la tomó, se sentó en su sillón con su perrita y cerró los ojos. Y antes de eso, en aquella conversación, me dijo que me pusiera la pila con el inglés y que aprendiera inglés. Mi tío fallece y toda esa parte turbulenta de todos los tiempos que estaban ocurriendo en Universal, me replanteo saltar de la zona de confort e irme a estudiar inglés. Llego a un acuerdo con Universal, obligado, y me voy 6 meses a Inglaterra primero. Me muero, me quiero morir. El tiempo no sale el sol. Claro. Me voy primero a una familia de ingleses que solamente bebía, el tipo veía pint of Guinness por la noche, comía patata cocida y brócoli y nunca salía al sol. Me llevé el Range Rover, fíjate, me acuerdo perfectamente. Cogía el ferry en Santander y me iba a Plymouth con el Range. Antes había que sellar el paro. Claro. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Tenías que sellar el paro cada 3 meses. Que luego se lo dejé el carné a Eduardo Rodríguez, al hermano de Víctor Rodríguez, y él era el que me sellaba el paro. Y después de 6 meses en Inglaterra vi que no era lo mío y se me ocurrió, me llegó una opción y dejé todo atrás, sin mirar atrás, y me fui a Australia un año. Mención especial a que en Australia durante ese año fue a visitarme Sandro D'Angeli, que me acuerdo perfectamente, apareció en un autocar, claro, que vuelvo a insistir, en el 2000 ya había internet, pero yo todavía no tenía un teléfono móvil en Australia. Entonces le escribí a Sandro, ¿cómo vas? Venga, nos vemos en Byron Bay. Byron Bay, la parte oeste de Australia. Y apareció Sandro con una mochila en Australia y luego apareció Angelito Edro. Otro personaje maravilloso, y tuve esas 2 visitas. Y allí estuve un año. Allí estuve un año curándome las heridas, la verdad, curándome las heridas porque nunca se me había roto el corazón, curándome las heridas de mi tío, de la primera vez que cuando se te rompe, cuando te fallece una persona, ¿no? La primera vez, ¿no? Que creías que el dolor lo había sentido y en realidad no lo había sentido nada. Estuve estudiando inglés en Sydney, como unos 4 meses, y luego el demás tiempo lo empeñé en disfrutar, en viajar. Alquilaba gratuitamente autocaravanas, que se llama Relocation, donde te decían, ¿do you have any relocation to go to donde querías ir? Te dejaban una caravana para que la llevaras. En vez de llevarla en tráiler, pues estaban muy organizados los australianos y te dejaban llevar la caravana, ¿no? Y ahí estoy como un par de meses, 3 meses viviendo en un backpacker de estudiantes. Yo ya era un poco más mayor, yo ya creo que tendría 32 años, yo ya iba un poco ya pasado de edad, todos eran chavalitos, surferos y tal, pero en un backpacker se llamaba Arts Factory. Y ahí estuve un año en Australia, sí. Y vuelves en el 2003 y montas una empresa que la llamas Arts Factory. Correcto. Muy bien. Y vuelvo en el 2003 y junto con un excelente equipo de agentes de publicidad, de personas que venían de la publicidad
y de persona de discográfica, montamos una agencia inicialmente de comunicación y marketing que se llama Art Factory, donde ya empezaba a estar un poco más de moda la parte externa. Externalizaban algunas promociones de artistas porque el equipo de trabajo de promoción no daba abasto, y entonces, bueno, pues ya recurrían tanto a freelance como a agencias externas para darles, bueno, pues el seguimiento y el trabajo de discos y un poco el acompañamiento del artista, la coordinación de los planes de promoción y marketing y demás. Y ahí empezamos con mucha ilusión y una vez más con mucha pasión, Carlos. ¿Y qué campañas recuerdas en empezar a trabajar en esa época? Pues curiosamente sigo muy vinculado a Polygram, a Universal, perdón, ya Universal. Especial mención también y todo mi agradecimiento a Fernando Crespo, que una vez más me vuelve a entrar el flamenco en mi vida, ¿no? Fernando Crespo llevaba, como sabes, Sí, no, Fernando es, vamos, le he invitado ya muchísimas veces, pero ya sabes está en Santander ya retirado. Y es una persona muy reivindicable porque, bueno, antes hablábamos del catálogo famoso de Disfavox, pero luego está el famoso catálogo Universal, en gran parte fraguado por él, ¿no? Y es un tío absolutamente reivindicable por eso, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Entonces, sí es cierto que recuerdo que hacíamos hacíamos pop, hicimos Sergio Dalma, hicimos también el disco de Clara Montes, y luego paralelamente, sobre todo también, luego hacíamos mucho flamenco. Fernando Crespo nos derivaba, y Javier Pouso también, que dirigía la parte de marketing estratégico en ese momento, también muy agradecido, por cierto, nos daba esa parte. Y de repente empezamos también a hacer trabajo de comunicación con managers. Recuerdo que yo creo que se puede contar, ¿no? Que ya tenemos una edad que también se puede contar. Trabajamos con una oficina de Alicante que se llama Music Frog. Nos proponen llevar la comunicación de un festival que se llama el Natural Music Festival. Y luego el concierto de los Rolling Stones en el Ejido. Total, que a todo trapo, ¿eh? A todo trapo. Recuerdo que en la primera edición del Natural Music Festival, cabeza de cartel era Guns N' Roses, y todo bien, todo perfecto, todo fenomenal, todos los números salieron, tal y cual. Y luego teníamos el concierto de los Rolling Stones. Los Rolling Stones en el Ejido, Carlos. Ya. Si es que da miedo solamente. Claro, sí. Los Rolling Stones en el Ejido. Total, que vienen los Rolling Stones en Madrid, empiezan a girar, Barcelona, Madrid. Y luego tenían Valladolid y tenían el Ejido. Hacen Madrid, hacen Valladolid y luego estaba el Ejido. Y nosotros ya estábamos abajo en el campo de batalla, ya estamos llevando toda la producción ejecutiva abajo, y no se me olvidará. Salta una noticia que Mick Jagger está un poco raspado de la voz, pero bueno, tal cual. Total. Era como yo me acuerdo perfectamente, en los campos áridos del Ejido, esto era el Ejido, los campos de plástico, de todas las hortalizas, y esas carreteras largas, interminables, de repente aparecen como ovnis, todos los trailers que venían de Valladolid de los Rolling, ¿no? Esos trailers negros, ¿sabes? Un convoy de 12, 13 trailers, ¿no? Desembarcan era en el Estadio Municipal de Santo Domingo del Ejido, era el concierto. Total, que empiezan a aparcar, bla, 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 bla. Y nos damos cuenta que van como muy despacio. Es decir, que empiezan a descargar los camiones, pero no sacan los toros mecánicos, empiezan a meter los traspalés, empiezan a bajar todos esas cajas de flycase y cajas de fly, y empiezan a montar el escenario, pero muy despacio. Algo que, en un principio dijimos, será su ritmo de trabajo, pero nos extrañaba, ¿no? Ya veníamos de hacer otras producciones y veías que obviamente todo se montaba con mucha más agilidad, ¿no? Total, que montan el escenario, dejan solamente los hierros del escenario, insisto, muy, 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 muy despacio, ¿no? Y al día siguiente nos llega un comunicado que Mick Jagger está rozado de la voz, está en el Hotel Palace en Madrid
y que hay que suspender El concierto. Madre mía. Entonces, ¿por qué los trailers iban tan despacio? Ya. Porque lo que estaba haciendo la banda, lo que estaba haciendo la crew de los Rolling era que el bolo lo tenían que cobrar. Claro. Si los camiones no bajan al Ejido y no montan el escenario, ese bolo no lo cobran. Claro. Si montan el escenario, ese bolo lo cobran. ¿Cuál fue el problema? Esto era agosto, que les cambia la fecha para el año siguiente, lo cual este equipo de Music Frog, de la promotora, dicen, bueno, pues nada, fenomenal, nos dan otra fecha para otro año de Rolling Stone, capitán general, ¿no? Elegido. Y nos dan la fecha para el año siguiente de 30 de junio. Sí. ¿Qué pasa? En agosto en el Ejido hay turismo. El 30 de junio en el Ejido pues están los que están recogiendo las hortalizas, los del pueblo del Ejido y poco más. Con lo cual, se hizo el concierto ya mucho más ágil. Mucho más ágil. Se hace el concierto el 30 de junio y entraron 4.000 personas. Con lo cual, entiendo que para Music Frog creo que no tenía muy bien atado toda la parte de los seguros y demás. Y el dato anecdótico es que nunca cobramos. Nunca cobramos. Puedo presumir de que trabajé en la producción ejecutiva de un concierto de los Rolling Stone, pero nunca lo cobramos. Ni nunca lo cobraremos. Bueno, y a partir de ahí también es un poco, ¿no?, la evolución del negocio a todos los niveles. Pues primero montas la agencia de comunicación, luego adquieres ya un poco el papel de manager y al final pues un poco a lo que hemos ido todos, ¿no? Un poco de empresa 360, donde haces eso. Cuéntanos qué han sido estos últimos años en Óscar Escobar, todos estos proyectos que has tenido. Pues es muy curioso porque la vida me lleva sin buscarlo, de verdad, Carlos. Yo no en ningún momento pensaba que iba a ser manager de ningún artista, ni mucho menos. Yo estaba muy enfocado en la parte de marketing y comunicación. Nunca lo pensé, ¿no? Pero fue una cosa que me salió sin querer. La verdad es que yo en la vida las cosas me han sucedido de verdad sin buscarlas, en serio. Por eso me siento muy afortunado con la vida que he llevado y que llevo. Me cae una cinta, fíjate, de un artista que se llama Pachi Delgado. Alice, que es un artista productor de Baeza, prácticamente desconocido, que me revienta y me explota la cabeza con una canción que se llamaba Para no ir detrás y Sigo aquí. Son auténticos, no sé si... Sí, lo conozco, conoces, sí, ¿no? sí. Total, que en una Semana Santa, con mi amigo Pepe Chamorro, que bajamos de vacaciones a Tarifa, se me ocurre parar en Baeza, contacto con este chico, con Pachi Delgado, y me voy a verle a Baeza, completamente enamorado. Me acuerdo que Pepe Chamorro pero vete para allá, hombre, vete a verle, venga, vamos a verle, venga. Paramos en Baeza y casualmente nos conocemos porque él había estado en un grupo que se llamaba Por Siempre Allí, un grupo de Polygram de cuando ellos tenían 15 y 16 años. Establecemos muy buena relación, nos enamoramos los dos y empezamos a trabajar juntos y desarrollamos y autoproducimos el primer disco de Pachi, con El Volcán. No, perdóname, ¿cómo se llama la discográfica de Miquel Saues? La que estaba en Gran Vía Musical. El Diablo. Correcto, con El Diablo. Entonces empezamos una parte de promoción, pero ahí naturalmente empiezo a trabajar una parte de management, ¿no? Claro. Con todo, como tú muy bien sabes, con todo lo que implica ser manager, ¿no? Que luego acabas haciendo de todo menos de lo que tienes que hacer. Sí, sabes de lo que te estoy hablando perfectamente, ¿no? Entonces, sacamos este disco. Yo creo que tenía que haber tenido muchísima más justicia para Pachi, porque ese era una barbaridad. Recuerdo sentarme con Jaime Baró y sentarme a escucharlo. Por supuesto, agradecido a Jaime porque me recibiera, pero no conseguimos entrar en 40. Recuerdo ir a ver a Javier Llano, a pedirle también, y no entramos. Y hacemos una gira por salas, las típicas salas pequeñas, con una furgoneta, una Fiat Ducato cargada de ilusiones y de instrumentos. Además, Pachi llevaba todo tipo de guitarras, todo tipo de tal. Y hacemos como una gira como de 14 o 15 ciudades, donde ya empiezo un poco a aprender, ¿no? Toda esa parte de management, ¿no? Qué bueno. El contacto con la sala, el contacto con el promotor local, todo el seguimiento del rider técnico, la ejecución del concierto,
cobrarlos, que también es importante, cobrarlos. Y cosa que, bueno, que sigues haciendo a día de hoy, ¿no? Es tu día a día ahora mismo en tu compañía, en tu empresa, es también llevar el management, ¿no? La coordinación de carreras, de marketing, Sí, ahora hablaremos de esto porque yo actualmente estoy en un proyecto emocionante y maravilloso que se llama Colección Solo. Es un proyecto, una colección de arte contemporáneo de 2 empresarios españoles maravillosos, Ana Gervás y David Cantoya, donde estamos planeando grandes cosas musicales, ¿no? Donde también entrará probablemente la parte de artística y de... Y es esto ahora mismo en lo que estás involucrado al 100%, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, sí, me gusta mucho la frase, ¿no? Con lo que acabas tu biografía un poco, ¿no? Lo de siempre la música cerca, porque sin música la vida sería un error, ¿no? O sea, ¿sigues pensando eso? No es una frase mía, como bien sabes. Sin música la vida sería un error, pero yo recuerdo siempre... cuando decía alguien que decía, tú imagínate la vida, quitarle la música, ¿no? Tú imagínate a tu día a día, quitarle la música, que no hubiera música, ¿no? En tantos momentos, en viajes, en situaciones, en momentos, en escenarios, ¿no? Porque sí, para mí siempre ha sido muy especial, ¿no? Muy especial esa parte de música y esa parte de management. Ese máster me lo rematé con Miguel Poveda. Claro. Recuerdo que trabajando con un disco de Fernando Crespo, con artistas, coincidí con Miguel haciendo la parte de promoción del disco Coplas del Querer. Y la verdad es que nos enamoramos, las cosas como son, siempre lo dice mi mujer, ¿no? Mi mujer maravillosa, a la cual adoro, siempre me dijo que vosotros os llegasteis enamorados. Y ahí es donde me hice el máster auténtico de management, ¿no? Claro. Porque de pasar a estar con Pachi haciendo salas pequeñitas en los Ro de Córdoba, La Malandar, tal y cual, de repente trabajo 1 año y medio con Miguel, donde el primer concierto que produzco es el Liceo de Barcelona, ¿no? Después Teatro Real, Palau de las Artes y sobre todo recuerdo mucho la inauguración de la Bienal. Tú recuerdas la Bienal de Flamenco, ¿verdad? Sí, la que se hacía en Sevilla. Hicimos la Plaza de Toro de la Maestranza. Sí. Que eso fue... Palabras mayores. Palabras mayores, Carlos, exactamente. Palabras mayores. Qué bueno. Bueno, y después de tanta transhumancia, de haber vivido tan de cerca y en primera persona toda la evolución del negocio y del sector, ¿cómo ves la industria a día de hoy? Pues yo creo que también... Yo es que te escucho mucho, Carlos. Me encanta escucharte. Y me encanta escuchar todos estos maravillosos podcasts y este legado que estás dejando. Como muy bien dices, yo creo que esto está cambiando, ¿no? Esto está... Cierto es que ahora, bueno, es un poco tanto tienes, tanto vale, ¿no? Ese baremo... No me parece oportuno el que tengas que medir a un artista por la cantidad de seguidores que tienes en Instagram, ¿no? Cuando puedes hacer una campaña con un artista y te intentas unir a una marca, lo primero que te piden es ¿y cuántos seguidores tiene en Instagram? ¿No? 50.000. Oh, es que 50.000 es que tampoco es mucho, ¿no? Quizá esos 50.000 son 50.000 potenciales, ¿no? Y alguien que pueda tener en Instagram 350.000 puedan ser remotos y no puedan tener todo ese tirón, ¿no? Entiendo que tiene que haber un cambio, entiendo que ahora, bueno, pues tiene que, todos estamos, yo a mi hijo, Bruno y Óscar, Bruno el móvil, Bruno deja el móvil, ¿no? Entiendo que estamos en esta época ahora, ¿no? Y en esta etapa de móvil y en esta etapa digital, ¿no? Y que los procesos están cambiando. Pero me gustaba más antes, Carlos. Me gustaba más antes. Sí. Bueno, y aunque creo que ya nos lo has adelantado, pero bueno, ¿quiénes han sido tus grandes referentes en la industria musical? Destaco 3. Creo que ya, como tú me dices, los adelanto. Primero, Domingo García, que me enseñó a trabajar con pasión, que a mis 50 años continúo haciéndolo, continúo levantándome con todas mis ganas y con toda mi energía a trabajar y a compartir y a disfrutar el día y a trabajar todo lo máximo posible.
Insisto, mi mujer siempre me dice que ya está bien, pero ¿dónde vas todavía? ¿Qué, otra vez? Y vuelvo a la 1 de la mañana después de haber hecho un evento en Espacio Solo, que es un museo maravilloso de arte contemporáneo que me gustaría que conocieras, especial, muy particular. Vuelvo a la 1 de la mañana y a las 8:30 estoy dejando a mi hijo en el colegio y continúo con esa misma pasión. Esa pasión me la inculcó Domingo García. La astucia de Jorge Maldonado, que no se le escapaba una, cómo caza la perrita, ¿verdad, Jorge? Y, por supuesto, todo mi respeto, todo mi cariño y todo mi agradecimiento a José Luis Rodríguez, al ciervo que me enseñó de música y, como decía Pascual González de mi tío, me enseñó de gente, ¿no? Me enseñó a comer, me enseñó a vivir, me enseñó a viajar, me abrió los ojos cuando yo, pues insisto, yo tenía 20 y tantos años y hemos vivido experiencias apasionantes. Yo creo que estas 3 personas, hay más, Ya. Pero como para señalar, yo creo que son mis 3 personas que siempre guardaré en mi cajita. Sí, me gusta mucho hacer esta pregunta porque, bueno, siempre es una forma de reivindicar a gente tal, pero bueno, sí que también tiene un poco de trampa porque al final siempre te da la sensación que te has dejado a alguien. Pero bueno, yo creo que son 3 más que representativos. Pues nada más, Óscar, un auténtico placer, la verdad, contar con tu testimonio, con tu palabra y con tu entusiasmo, ¿no? O sea, el latiguillo ha estado aquí, vamos, a la altura de las circunstancias. Pero se me ha hecho muy corto, Carlos. Sí, bueno. Sí. Nada, un auténtico placer, de verdad, o sea, que muchísimas gracias. Terminar lo que te he dicho antes de entrar en antena, en estas maravillosas oficinas que tiene de Subterfuge con esta añojo, ¿no? Con esta esencia tan maravillosa, ¿no? El agradecimiento, Carlos, por haberme tenido aquí. Es un placer, perdurará esta conversación, mis hijos la escucharán. Claro que sí. Y te lo agradezco mucho el que me hayas elegido, estar rodeado entre tantos y tantos grandes de la música de este país y ejecutivos discográficos a los que admiro mucho y haber estado aportando mi humilde experiencia. Así que, Carlos, eternamente agradecido, 1000 gracias. Pues nada, como he dicho al principio, creo que eres uno de los grandes players y protagonistas de todo lo que ha pasado en estos años. Yo creo que cada uno ha estado en el plano que ha estado, pero bueno, en el tuyo, en la comunicación, la promoción, el marketing, has estado ahí siempre. Así que nada, un auténtico placer, de verdad. Todos mis respetos, Carlos. 1000 gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y emitiendo desde el estudio Alfonso de Santi Esteban de la calle Almirante. Y nos vamos con una canción de alguien inolvidable. Nos vamos con Lucha de Gigantes de Antonio Vega. Adiós.